vamos a intentar delimitar, hacer una delimitación de los contornos ideológicos del pensamiento del comandante Chávez en materia de socialismo del siglo XXI. El reto es complejo porque en muy poco tiempo solo se pueden agarrar eso, los rasgos generales de ese pensamiento. Pero en el transcurso del trabajo, de la elaboración y la estructuración de la ponencia, nos dimos cuenta que hay elementos esenciales importantísimos que seguramente produjeron el terror más grande, el horror más grande o el temor más grande a la plutocracia internacional, a la burguesía nacional, al capital tanto financiero como el capital que tiene que ver con los elementos materiales que sustentan a una sociedad, es decir, a su economía. Yo creo que eso es lo que vamos a intentar desarrollar en el trayecto de la ponencia, de la disertación. Luego, al final de ella, dejaremos unas reflexiones, 3 títulos de Atilio Borón que me parecieron pertinentes dejarlos allí como ideas generadoras, como preguntas generadoras, pero también una frase, un cuestionamiento profundo sobre qué es el socialismo del siglo XXI ideado por el comandante Chávez. Se le repartieron por allí unos papelitos que cuando se le pregunte qué es el socialismo del siglo XXI, por supuesto, según la visión del comandante Chávez, cada quien se va a parar desde los primeros puestos y va a decir qué es eso. Esos fueron los elementos que en el transcurso del trabajo fueron aprehendidos, es decir, digamos, a través del trabajo minucioso fuimos haciendo precisión de ello, y yo creo que es importante porque es lo que distingue todo el contorno y el cuerpo teórico del socialismo del siglo XXI, que si bien pudiera tener algunos cuestionamientos de carácter ideológico y es necesario que se haga, porque se le atribuyó en una oportunidad a Hein Dietrich como ideólogo, entre comillas, del socialismo del siglo XXI, pero también eso fue rechazado por un intelectual revolucionario venezolano, no recuerdo si es venezolano, David Verdeo, o venezolano o argentino, donde él dice que hubo una ruptura entre él y Chávez, precisamente porque él le planteaba algunos conceptos, algunas ideas sobre lo que debería ser el socialismo del siglo XXI, y el comandante Chávez las rechaza. Alan Guth también la rechazó, el famoso teórico, algunos le denominan neo-marxista, pero sencillamente es un marxista, así como István Mesaro. Sí, un marxista, al igual que István Mesaro, es decir, ahorita nadie, mucha gente le denomina neomarxista como para dividirlo de los viejos marxistas, es decir, producir una fractura que no existe. Eso es como intentar decirle a los físicos de antes, viejos físicos, y a los nuevos físicos. Bueno, por favor. La dinámica establecía, pues, o procuraba que desde el público leyeran la lámina, luego se hacía la reflexión, dejando un poco margen a la interpretación, digamos, simple o profunda, entiéndase bien, profunda del pensamiento del comandante Chávez, y tratar de dejarlo al descubierto, en buena lid, para luego procurar fomentar las reflexiones también a partir del pensamiento del comandante Chávez. Me gustaría que una mujer lo leyera. Si alguien me pregunta, Chávez, ¿vamos hacia el socialismo? Yo le diría sí, socialismo que estamos inventando, un socialismo nuevo. ¿Cuál es el camino hacia el socialismo? ¿Cuál es el camino a través del cual vamos construyendo el nuevo socialismo? Yo diría, ese camino se llama democracia revolucionaria, la que está en marcha en Venezuela, empujada por un pueblo en dinamización permanente, en movilización permanente, en estudio permanente. Hay que estudiar todos los días, discutir, en debate permanente, en trabajo permanente.
Comandante Chávez, 1 de mayo de 2005. Ahí está señalado con bastante precisión sobre lo que tiene que ver con el problema de la democracia revolucionaria como fase de transición al socialismo del siglo XXI. Teníamos una democracia liberal burguesa de élite, regida por los principios, métodos, cánones de la democracia formal, así llamada democracia moderna. Pero para pasar a una sociedad superior, es decir, a una sociedad socialista, donde los medios de producción tienden a ser socializados, donde la riqueza también se intenta socializar, entonces con los métodos y parámetros de la democracia formal es imposible. De manera que el comandante Chávez planteaba la democracia revolucionaria como fase de transición a la sociedad socialista, ahí como una primera transición importantísima que hay que tomar muy en consideración. Y fíjense la fecha cuando lo dice, 1 de mayo de 2005. Recuerdan ustedes que los 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Es decir, ya se avisoraba lo que prácticamente 6 años, 7 años después se fue definiendo con precisión casi que epistémica la idea del socialismo y la perspectiva también de ese régimen económico-social que hemos de formular, que hemos de construir, que hemos de edificar como parte esencial de la revolución bolivariana. Yo recuerdo que recientemente, estamos hablando como de 2 años aproximadamente, Elías Aguas dijo: el comandante Chávez sabía el momento preciso cuando debía decir una propuesta o emprender un combate o incluso replegarse. Parecía que hubiese experimentado una visión, una capacidad superior a cualquier dirigente, porque tenía los momentos precisos. Muchos dicen incluso hasta la hora de su partida física parecía también premonitorio, pero sin caer en interpretaciones, digamos, un poco más allá de lo físico. Pero fíjense que fue como armónico, que algunos le pudieron haber considerado una estrella que brilló, fulguró, se apagó, pero se quedó sembrada en el pensamiento de una sociedad y de un pueblo y del mundo. Ahí se puede ver más o menos, con cierta precisión, no línea, porque no es ni curvilíneo el pensamiento humano, ni unidireccional, más bien pudiéramos considerarlo como espiral, en zigzag, que zigzaguea, que incluso no tiene, a veces en el pensamiento humano no tiene armonía sobre lo que tú planteas en un momento determinado, luego lo rectificas y planteas una mejor cosa posteriormente. Nosotros somos seres que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, nunca dejamos de aprender. Y fíjense, desde el 2005 ya formalmente el comandante Chávez hace su primer planteamiento sobre el socialismo del siglo XXI. No quiere decir esto que no haya debatido, hablado o propuesto la idea del socialismo, que introdujo incluso con el remoquete del siglo XXI, que eso ya está técnicamente explicado, teóricamente explicado. El 13 de enero de 2005, el socialismo del siglo XXI adquiere notoriedad desde esta fecha, cuando fue presentado como proyecto político para Venezuela por el comandante Chávez en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil. Recuerdan ustedes también que el comandante Chávez fue miembro del Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo, un foro de revolucionarios de muchas partes del mundo, de América Latina fundamentalmente, donde se hablaba de todo, pero muchos pensadores seguían proponiendo el socialismo como proyecto para las sociedades futuras. Fíjense, ahora sí se cambiará el rumbo de la historia. Detenidamente, en las noches cuando estuve trabajando el tema,
Yo dije que lo puse en rojo precisamente por eso. Quizás esa fue una de las frases que mayor terror le ocasionó al gran capital mundial, a todos tanto los aparatos ideológicos como sus actores o sujetos, a la plutocracia internacional, a la burocracia y a la burguesía nacional y latinoamericana. Ahora sí se cambiará el rumbo de la historia. Esto lo dice el comandante Chávez después de hacer una dura crítica hacia el socialismo que se verificó en la Unión Soviética y en los países socialistas del este de Europa. Esto lo dice el comandante Chávez apelando al pensamiento robinsoniano, incluso al pensamiento de José Carlos Mariátegui, el peruano marxista, es decir, no es neomarxista, es marxista, José Carlos Mariátegui. Y dijo, bueno, no vamos a hacer una copia o un calco como Mariátegui de algún socialismo que haya surgido como experiencia política en alguna parte del mundo. No negamos esas experiencias, pero nosotros vamos a construir nuestro propio socialismo. Volvamos arriba. En el 2000, fíjense, socialismo muerte, no hay mucho tiempo para nosotros. Ahí había un clamor. No hay mucho tiempo para nosotros, había un clamor. Y el clamor se ubica en este periodo histórico, todavía no vivido completo, 2013-2020. En algún punto de ese segmento de tiempo debería estar el punto de irreversibilidad del socialismo venezolano. Ustedes han escuchado al profesor Adán hablar en reiteradas ocasiones sobre eso. Y van a aparecer otros conceptos también, reiteradamente se lo deben haber escuchado al profesor en varios de sus discursos. Nada ni nadie podrá desviarnos del camino hacia el socialismo bolivariano, el socialismo venezolano, nuestro socialismo. Ya se hacía con precisión la propuesta a lo público, en lo político, incluso en lo programático. Desemboca entonces con el programa de la patria, que hay que estudiarlo bien porque hay hallazgos importantísimos en función de la estructuración de una sociedad socialista. En el 2008 se realiza el Congreso fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, a las ideas se le están entonces añadiendo mecanismos. El comandante Chávez dijo, bueno, ¿cómo vamos a construir una sociedad socialista si no tenemos un aparato con qué hacerlo? Tenemos el gobierno, quizás no completo el poder, pero necesitamos un aparato que nos permita cristalizar esas ideas. De allí entonces el debate, que fue largo. Yo recuerdo que fue largo el debate para la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela, incluso los elementos de unificación de todas las fuerzas políticas en un solo partido. Y bueno, en ese trajinar llegamos al 2009. El socialismo no puede decretarse, tiene que construirse, supone una transformación a fondo de la estructura económica. Fíjense que ya se comienzan a precisar mejor las cosas sobre la naturaleza y el carácter del socialismo que plantea el comandante Chávez. Y entonces, incluso utiliza el término decretarse. En la URSS se produjeron muchísimas, incluso los países socialistas del este de Europa, se produjeron muchísimas leyes, muchas por decreto, es decir, decretos ley. Y sin embargo, dicho por el propio comandante Chávez, eso se vino abajo como un castillo de naipes. Eso se le denominó socialismo por decreto. En el 2010, nuevamente proclama la adhesión a las ideas socialistas, es decir, la otra cosa que es fuera de lo común es el apego a una idea del comandante Chávez y ¿cómo pudiéramos calificarlo? De hecho, particularmente pienso que es el rasgo más parecido a Bolívar del comandante Chávez. Su obstinada intención de lograr las cosas, sus acometidas en función de eso. Pensaba una cosa y para allá se iba. Y aparece un nuevo concepto que no estaba presente
por supuesto, ni en Estados Unidos, ni en los países desarrollados de Europa y Asia, y ni siquiera en la URSS, los países que se suponía que tenían regímenes más avanzados desde el punto de vista humano, porque también los arrolló toda aquella tendencia que se le denominó desarrollismo. Es decir, se pensaba en el desarrollo de las fuerzas productivas y eso habría que transformar la naturaleza con las maquinarias y con la fuerza de trabajo, aplicarle todo ese volumen de maquinaria y fuerza de trabajo y construir una sociedad más justa. Por supuesto que es bien en ese sentido, pero ¿a costa de qué? Eso dejó una estela de bosques destruidos, se establecieron como competencias voraces, una voracidad terrible entre Estados Unidos, incluso la URSS, después Rusia, cuando incluso se planteó la URSS alcanzar a Estados Unidos, 19 al 22 de abril de 2010. Socialismo o muerte, dice, después que veníamos desde 2005, abrevando sobre las fuentes fundamentales del socialismo, no solo del socialismo científico, digamos, expresada en Mary Angel, Lenin, sino también en quizás una cosmogonía, porque no podemos decir que eran en las relaciones de producción, por ejemplo, de la comunidad primitiva, más parecida a la comunidad primitiva de los pueblos originarios, pero sí en esa cosmogonía, ahí aparece otro rasgo del socialismo del siglo XXI, pregonado por el comandante Chávez. Es decir, añadiéndole los elementos del socialismo científico, ¿quién dice que hay contradicción cuando tú intentas añadirle elementos, conceptos de la cosmogonía de las sociedades primigenias? No hay ninguna contradicción. Que hayan elementos, digamos, que debamos someterlos al escrutinio teórico e ideológico, perfecto, pero contradicciones esenciales no existen. Pero también en el 2013 tira entonces su perspectiva hacia arriba. Entre los años 2013 y 2020, en alguna línea de ese tiempo se debe ubicar la frontera de irreversibilidad del carácter socialista de la revolución. Ahí está prácticamente explicado, bien explicado. La frase que para mí produjo el mayor terror, el mayor horror a la plutocracia internacional, al Club de Bilderberg, Club de Roma, al Departamento de Estado, todos juntos. No hay mucho tiempo para nosotros. De hecho dijo, no hay que esperar, hay que hacerlo ahorita. Y no se trata de pasar 2, 3, 5 generaciones, sino que en esta generación se pueden echar los cimientos esenciales de una sociedad socialista. Es decir, esas frases pudieran hacérsele también sus análisis, pero bueno, aquí llegamos hasta ahí. Socialismo o muerte. Es una disyuntiva, no se plantea como que si no logramos el socialismo entonces me suicido, como se planteó, no en el término de suicidarse, sino como se planteó en la época de Bolívar. Bolívar fue el que acuñó aquella frase consigna, terrible, patria o muerte. En aquel momento sí se planteó, o logramos la república, conquistamos la patria, o sencillamente dejamos el pellejo y la vida allí, nuestra sangre y nuestra... Allá sí se planteó de manera maniquea. Aquí se plantea como una disyuntiva. Si no construimos el socialismo, lo más probable es que todos perezcamos en la Tierra, en el planeta. Dale. Un socialismo nuevo, de nuevo tipo, y el modelo de sociedad original. Aquí aparecen entonces los rasgos originales del socialismo que intentaba desarrollar el comandante Chávez. ¿Qué socialismo? ¿Cuál de tantos? Se preguntaba. Pudiéramos pensar que ninguno de los que han sido, fíjense lo que dice, pudiéramos pensar que ninguno de los que han sido, y de hecho no era ninguno de los que habían sido, era nuestro socialismo, con nuestros errores, en nuestras visiones, con nuestros componentes ideológicos, doctrinarios, programáticos. Tendremos que inventárnoslos. Allí está Simón Rodríguez. Es un asunto de una alta responsabilidad que no puede dejarse al azar y a quienes
desde el reformismo no entienden ni desean el socialismo. Hay una crítica profunda también del comandante Chávez a las corrientes, pudiéramos considerarlo interna, pero la contradicción fundamental en momentos determinados es con un enemigo externo. Eso no quiere decir que en los bloques internos no existan, digamos, diferencias, contradicciones, que pudiéramos considerar también unas no antagónicas, otras pudieran ser antagónicas, pero hasta ahora yo no he logrado precisar una antagónica. No habrá socialismo sin transformación económica, no habrá socialismo sin democracia participativa y protagónica. Otro rasgo fundamental del socialismo del siglo XXI venezolano, liderado o visionado por el comandante Chávez, la democracia participativa y protagónica. Y decía, en lo político, ¿recuerdan ustedes también aquellas experiencias en Libia? Gaddafi, cuando más o menos fue estructurando su idea, produce un libro denominado el Libro Verde. Allí se experimentó también un fenómeno de democracia directa, que a la alguna historia pues se le pueden hacer también algunas críticas, no eso en su esencia, sino en los métodos que aplicaron posteriormente cuando se hicieron las negociaciones con los capitales europeos y de Estados Unidos. Entonces se le arrancó el poder a los comités populares, que eran los comités de base, una especie de consejos comunales. Entonces se creó una sensación, y también en lo real se creó una élite que fue la que terminó o con la que terminaron dando al traste las potencias europeas y Estados Unidos. En lo político, no habrá socialismo sin ética socialista, el amor, la solidaridad, la igualdad entre los hombres, las mujeres, entre todos. Esos son los elementos fundamentales del socialismo, de nuestro socialismo en construcción. Aparece otro concepto también. Si en Bolívar apareció el concepto de la felicidad, que en los últimos tiempos también ha sido trabajado por los organismos internacionales, en el caso del PNUD, el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incluso se ha logrado cuantificar la felicidad. Aparece en el comandante Chávez también un rasgo fundamental, el amor, que a la luz de todas las doctrinas del planeta y de la historia de la humanidad, esto sería imposible. El socialismo en general. Ahora, hay antagonismo, hay contradicciones entre el socialismo del siglo XXI visionado por el comandante Chávez y el socialismo real o el socialismo científico. Fíjense los rasgos generales del socialismo científico. Lo determinante es la propiedad social de los medios de producción. Se espera de cada uno según su capacidad y se retribuye a cada uno según su trabajo, y la conciencia sobre el deber social, la propiedad social. ¿No recuerda el profesor también redundando en este término clave? La conciencia del deber social. Esos son rasgos esenciales del socialismo científico. Es contradictorio entonces con todo lo que pregonaba y con todo lo que diseñó el comandante Chávez como estructura jurídico-política de la sociedad, que todavía todavía está en proceso de construcción en el país. Es perfectamente armónico. El socialismo del siglo XXI bolivariano y chavista en particular, y ahora chavista, faltó ahí, y ahora chavista, recoge la herencia dejada por los revolucionarios socialistas del mundo en distintos momentos históricos como parte del legado emancipatorio de la humanidad. Es decir, todas las ideas buenas no han de ser rechazadas por el socialismo del siglo XXI, el socialismo chavista. De allí la presencia entonces de la visión cristiana, del Cristo Redentor, de los elementos redentores de Jesucristo, como sujeto también de carne y hueso. ¿Vamos? Ajá. Socialismo indoamericano. Seguimos todavía con el eje transversal, la línea de pensamiento del comandante Chávez sobre el socialismo del siglo XXI, que tiene como fase de transición la democracia revolucionaria. Socialismo indoamericano, el socialismo propio indoamericano que hay que inventar. El socialismo es una invención heroica, decía Mariátegui, lo replica Chávez.
frase en correspondencia con o inventamos o erramos. Es decir, es la búsqueda también de un modo de ser latinoamericano y venezolano en particular. El bolivarianismo como premisa general, es decir, como la savia, como el cemento ideológico de todo ese andamiaje ideológico, doctrinario, histórico, la recuperación de ese hilo conductor como parte o como rasgo distintivo esencial del socialismo del siglo XXI, liderado o visionado por el comandante Chávez, donde tiene, entre otros, los elementos, por ejemplo, opera como amalgama de la cultura nacional y la integración latinoamericana, el gran proyecto integracionista de Bolívar, la patria grande. Socialismo cristiano. Para mí también sería el tema apasionantemente más controvertido sobre el rasgo esencial del socialismo del siglo XXI ideado por el comandante Chávez. Yo soy socialista de la nueva era. No estamos hablando de la secta de la nueva New Age, de la nueva era. Sí, estamos hablando de una nueva era real. Después de la caída del muro de Berlín, el establecimiento de un mundo unipolar, ahora la ruptura definitiva de ese mundo unipolar, y ahora hay varios. Precisamente lo que el comandante Chávez le denominaba mundo multicéntrico y pluripolar, que ya se está verificando digamos, a partir de la entrada en escena de actores poderosos, en el caso de la URSS, la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, China, la Alianza Sur-Sur. Yo soy socialista de la nueva era, del siglo XXI, y estamos planteándole al mundo revisar las tesis del socialismo cristiano. Si Cristo viviera aquí, fuera socialista. Entonces, para mí, reitero, es la fase más controvertida, pero apasionantemente controvertida, porque si nos remitimos a los elementos redentores del Cristo, de Jesús de Nazaret, yo creo que también está en perfecta armonía con lo que el comandante Chávez suponía que debería ser el socialismo venezolano. La negación de la tercera vía acometió contra las fracasadas experiencias europeas del estado de bienestar social ideado por la socialdemocracia. Se ha hablado de la tercera vía, capitalismo con rostro humano, tratando de ponerle una careta al monstruo. Niega entonces la tercera vía y ya ahí no hay que explicar más nada, porque ya no plantea ninguna tercera vía como una forma de no ir hacia la vía, hacia el socialismo, y quedarse entonces en el limbo de la sociedad capitalista. Y ahí está claro. Y sin ningún reparo cita las tesis de Marx, Engels, promotores fundamentales del socialismo científico, digamos que como rasgo general fundamental permite entonces decirnos, bueno, que ya la visión idealista del socialismo no existe, pero cuando la cotejamos con la visión cristiana, tú puedes conseguir algunos rasgos allí, pero por eso digo que eso hay que trabajarlo bien. Sin embargo, para mí no hay contradicciones esenciales, pero hay que corroborarlo, hay que demostrarlo. Lenin y Trotsky, Mao con el problema de la revolución cultural, que fue lo que más nombró el comandante Chávez. Es decir, la revolución cultural significaba entonces en Venezuela cambiar toda la estructura jurídico-política de la sociedad, es decir, o mejor dicho, la base económica primero, luego la estructura jurídico-política y sus ideas. Significaba entonces salir de lo que en el ámbito político, por ejemplo, citando uno solo de los ejemplos, se le pudiera denominar a Giovanni cultura de cocopellana, tecnocracia, el término de la meritocracia, ese mismo. Es decir, significaba una ruptura, lo que en la ciencia política se le denomina clivaje, una ruptura completa
una revolución verdadera en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las ideas, en el ámbito, pudiéramos también ubicarlo transicionalmente como, entre comillas, una ruptura en la espiritualidad. Y el Che Guevara y el Fidel Castro. Es decir, con su proeza, nada más con la proeza de detener al imperialismo, yo creo que ahí está gran parte de la explicación de por qué su apego a las ideas del Che, por qué su apego a las ideas y a Fidel como amigo del comandante Chávez. Es decir, y Cuba incluso experimentó en lo que él intentaba desarrollar acá. Es decir, Cuba no copió ningún modelo soviético, ni socialista asiático. Cuba inventó realmente, inventó sus propios métodos de vivir en la economía, de producir ideas, ciencia, educación para su gente. Tuvo que innovar, entre otras cosas, por el combate contra un enemigo poderosísimo ubicado a solo 90 millas de sus costas. No es la ética del lucro individual la que se invoca, sino resolver el problema de la exclusión social, la destrucción del medio ambiente con su respectivo desequilibrio, ni la racionalidad suicida. Ahí aparece también otro tema controvertido en el comandante Chávez, sobre el sujeto histórico. Recuerdan ustedes que en una oportunidad incluso él dijo, no son los trabajadores el sujeto histórico de la revolución bolivariana, son los pobres, es el pueblo pobre, son los excluidos. Para mí, como estudioso de eso, observador por lo menos, tenía razón. Es decir, una pobreza de 68% en Venezuela, una población de 25 millones de habitantes, ¿cuánto significaba en millones de personas? Se acuñó incluso un término, creo que fue el de pobreza atroz, que según algunos observadores de este fenómeno, llegaba al 2 o al 2 punto tanto por ciento. Es decir, eran como medio millón de personas que tenían posibilidades, no tenían posibilidades de vivir sino con menos de $1 diario. Y recuerda entonces, haciéndolo los cotejos, porque eso es lo que da la línea de pensamiento. Así, las comparaciones con el Mercal Protección, el Mercal Máxima Protección incluso se llegó a desarrollar en el país. Era como para por lo menos darle el sustento diario, el pan nuestro de cada día, a gente que no tenía posibilidad ni siquiera de comer 2 veces al día. La inclusión social surge entonces como concepto dentro del socialismo, surge como principio y como estrategia. Se postula que un sistema socioproductivo que esté en correspondencia con ese fenómeno de inclusión marcará el carácter irreversible del socialismo. Es decir, después que tú recojas, quizás son tareas también pendientes, recoja a toda esa gente que no podía ingresar al sistema formal de educación, recoge a toda esa gente que no podía acceder a las 3 comidas diarias, y recoja a toda esa gente que no podía ni siquiera acceder a lo más mínimo del sistema de salud. Teníamos una sociedad enferma. Entonces tú, bueno, tiras toda una institucionalidad para eso. Ahí surgen las misiones y toda esta serie de instituciones, organismos, para darle salida a toda esa gran demanda nacional. Después que acometieras eso, ya tenías un sujeto histórico preparado, organizado, comidito, en función de la transformación de las estructuras, tanto jurídico-políticas, pero también de las formas de propiedad, o de las formas de relaciones de propiedad en función o en favor de la construcción de la sociedad socialista. Insta a sus colaboradores inmediatos a trabajar de forma planificada. Aparece también el tema de la planificación. Y quienes hayan estudiado, por ejemplo, las leyes que distinguen todo el Sistema Nacional de Planificación, se podrán dar cuenta de que ahí tenemos claros elementos como para
establecer nuevas formas de propiedad y de producción. O sea, aparece el concepto de proyecto y se socializa ese concepto. Es decir, si quieres dinero que te va a dar el Estado por concepto de la venta de nuestro petróleo, es decir, de la renta, tráeme un proyecto. Todo el mundo comenzó a hacer proyectos y supo hacer proyectos. Y ya el concepto de proyecto no es decir, lo raro es que nadie conozca, o que la mayoría de la gente no conozca qué significa un proyecto y por lo menos cómo se hace. Todo el mundo lo sabe, no se le hace difícil. Y a planificar junto al pueblo, para articular nuevos proyectos junto a los que ya se encuentran en marcha para convertir a Venezuela en una potencia. Está hablando entonces de desarrollo de la fuerza productiva. Cuando tú introduces el concepto de potencia, se supone que debes desarrollar las fuerzas productivas a tal punto que produzca el salto cualitativo y el salto cuántico de una estructura económica y social determinada hacia otra más humana, más socializada, más digamos que se ría por los principios de la justicia redistributiva. Uno de los grandes desafíos que tiene la revolución bolivariana para entrar en la fase de reversibilidad del socialismo es lograr un engranaje entre el sistema inclusivo social y lo socioproductivo. Ahí está otro elemento, lo dejo solo citadito, que eso va para discutir bastante. Si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los pobres. Esa fue la otra frase que a mi entender fue demoledora, aterrorizó a la burguesía nacional y a los de afuera. Abogaba por la cancelación de la deuda social, que se honrara sin más tardanza. Es una forma de ir dando pasos hacia el socialismo, ciertamente. Es decir, si tú no resolvías el problema que venías acumulando durante varias décadas de latrocinio, de saqueo, entonces ese sujeto no se iba a adherir a tu proyecto político. ¿Y qué dijo el comandante? Bueno, tenemos que resolverle ese problema de deuda social, tenemos que pagarle lo que le deben, tenemos que ponerlos a comer, tenemos que meterlos al sistema educativo formal, tanto a los niños como a los jóvenes, y tenemos también que darle salud. Eso fue lo que se hizo. 15 de diciembre de 2006. No habrá socialismo sin transformación económica, no habrá socialismo sin democracia participativa y protagónica en lo político, no habrá socialismo sin ética socialista, el amor, la solidaridad, la igualdad entre los hombres, que ya lo citamos arriba. Este socialismo se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad. Aparece también el concepto de libertad, porque recuerdan ustedes que veníamos también de una tradición de dictaduras, gorilas, y de hecho muchos revolucionarios y gente del pueblo en general no adhirieron a la idea del comandante Chávez y a su causa, porque también lo hacían del lado de los militares, y teníamos también esa herencia de dictaduras militares y aparece entonces la libertad. Es decir, el comandante Chávez dice, bueno, yo no vengo a ser un dictador, más bien vamos a pregonar la libertad, pero la libertad también como conciencia de la necesidad, que aparece también en una de sus frases, no recuerdo si la metí acá. Y se aleja del individualismo y del egoísmo. Es un asunto de una alta responsabilidad que no puede darse, eso estaba también arriba citado. Los caminos del socialismo, el camino del socialismo es el camino de la democracia, que es un sistema de justicia e igualdad. La única salvación que tiene la especie humana es virar hacia el socialismo. Eso no es fácil. ¿Cuán difícil es? Virar, recuerden que virar es dar la vuelta, sí, agarrar por un lado. Por favor, otro. Mecanismos y fortalezas para acometer la gran tarea de edificación del socialismo. La planificación. Recomiendo entonces que se lea la ley orgánica de planificación y agarren todos los elementos que tienen que ver con la planificación, tanto en los niveles centrales como en los niveles comunales y de los consejos comunales. Allí se podrán dar cuenta que puede llegarse incluso más allá, y trabajar con organizaciones sociales diversas que no tengan que ver con consejos comunales como lo conocemos. Ese es para mí otro elemento de una sociedad
que apunta a su liberación, a alcanzar mayores niveles de liberación. Se crean las condiciones de distribución económica de la renta, ya se captura PDVSA, se internaliza PDVSA y se estructura todo un sistema de planificación y de organización social para la distribución o redistribución de la renta, con determinados criterios que apuntan hacia la justicia social. Nuevos poderes, nuevos ministerios, misiones sociales y grandes misiones. Eso forma parte también de los componentes o los eslabones esenciales de la línea de pensamiento del comandante Chávez en función del socialismo del siglo XXI. Dice el comandante Chávez: uno de los grandes desafíos que tiene la revolución bolivariana para entrar en la fase de irreversibilidad del socialismo es lograr el engranaje entre el sistema inclusivo social y lo socioproductivo. Chavismo como socialismo del siglo XXI cree firmemente en la construcción de una ideología revolucionaria socialista para la liberación, mejorar la calidad de vida, desarrollar con justicia las relaciones humanas y alcanzar el estatus de pueblo consciente y organizado. El socialismo significa justicia. Los que defienden el capitalismo lo hacen porque éste les permitió adueñarse de la riqueza del país y amasar grandes fortunas, echando al pueblo a la miseria. En los valores se va a ver más claro los dos bloques opuestos. Crítica y combate contra el neoliberalismo, el ALCA y los TLC versus ALBA, CELAC, Petrocaribe y UNASUR. Con esto intento mostrar que hubo ya un oponente. La revolución bolivariana per se convirtió en oponente del capital transnacional, en este caso intentado deslizar o expandir a través de esas iniciativas de casos regionales. Este es un ejemplo, cómo se expresa. El ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, y los tratados de libre comercio, TLC, que no son sino un mecanismo de explotación y dominación de Estados Unidos, promotores de la libre competencia y del libre mercado, que asfixia la economía más débil. Eso nos permite ver entonces si es oponente o no el socialismo del siglo XXI, ideado por el comandante Chávez, contra el régimen capitalista neoliberal, al cual le dio en llamar neoliberalismo salvaje. Promueve la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la construcción de una base económica independiente, desarrollada y socialista, con el Sucre como una base económica independiente, desarrollada y socialista, como instrumento de pago, creación de las empresas transnacionales y el Banco del ALBA. Ahí ya se pueden distinguir la oposición entre dos bloques de capitales: expansión del capital a través del ALCA y TLC, y las empresas transnacionales y el Banco del ALBA como iniciativa de integración financiera, económica y financiera regionales. Promueve la articulación de los movimientos sociales, que es la otra cosa, el caso de los sujetos sociales. Ya vimos, los excluidos, los pobres como sujetos sociales. Otro actor importantísimo como sujeto social que aparece en el socialismo del siglo XXI, ideado por el comandante Chávez, los movimientos sociales. Los movimientos sociales no solo nacionales, sino también internacionales. Y de hecho, se incluye el caso de los movimientos sociales en toda los principios doctrinarios y filosóficos que inspiraron el ALBA y incluso las empresas transnacionales. Valores, principios y visión. Ahí está más o menos claro. El socialismo del siglo XXI, que puede llamarse socialismo bolivariano y chavista, recoge valores y principios como los de justicia social, ética de la solidaridad, bienestar colectivo, igualdad, unidad, gobernabilidad, democracia, participación, protagonismo, etcétera. Ahí está. Opongámonos entonces a los principios y valores del capitalismo. Bolívar, la recuperación del hilo histórico. El socialismo no puede decretarse, no vamos a copiar ningún modelo. La vía venezolana hacia el socialismo supone una transformación a fondo de la estructura económica, clave, determinante para el caso del avance hacia una sociedad socialista real. Estos, digamos que vi pertinente traerlos acá para compartirlo con ustedes, de Atilio Borón. Ideas centrales, distinción tripartita, es decir, como para
para ir, digamos, abrevando en todas las ideas del comandante Chávez a partir de cuestionamientos que nos debemos hacer permanentemente sobre sus ideas. Los valores y principios medulares que deben vertebrar un proyecto que se reclame como genuinamente socialista. ¿Vieron ustedes los valores y principios? ¿Sí o no? El programa de ese proyecto, es decir, el tránsito desde el universo de los valores a la agenda concreta de la construcción del socialismo y las políticas públicas requeridas para su implementación. No tenemos un plan denominado Plan de la Patria, es decir, de la idea, de los principios, de los valores, es decir, de la ideología, pasamos entonces a la operacionalización concreta para la cristalización de dichas ideas. El tema del sujeto histórico o los sujetos históricos, le coloqué, de ese proyecto y sus características distintivas. Es decir, ahí aparecen necesariamente, después que tú lograste incluir, se logró incluir a ese bloque inmenso de personas que estaban fuera de los beneficios de la renta petrolera, entonces tú lo incluyes, pero aparece, yo creo que ha aparecido un nuevo actor, pudiéramos considerarlo de capas medias, pero los trabajadores han venido logrando mayor incidencia en el caso de la transformación revolucionaria de la sociedad.